días. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Con Bueno, sueñito. vamos a continuar viendo la materia de mineralogía. Estábamos viendo las propiedades de los minerales. Esta fue la última que vimos, que se llama untuosidad, que tiene que ver con cómo se desprenden partículas pequeñas, ¿cierto?, de un mineral cuando yo lo tomo, ¿ya? O le paso la mano encima. Facilidad de desprendimiento de partículas finas en minerales. En general en minerales blandos y de exfoliación perfecta. Dije que el hierro oligisto o fierro oligisto tenía esa característica, que seguramente esta imagen representa un fierro oligisto, y que la fórmula química es la misma que la de hematita. La diferencia es que, así como el diamante es muy distinto al carbón mineral, de apariencia, ¿cierto?, y de estructura interna, eh, están conformados por lo mismo, que es carbón. En este caso estamos hablando de lo mismo, que sería un óxido de hierro, que se representa como Fe3 o 4, es la molécula de la hematita, Fe3 o 4, y el hierro ligisto o fierro ligisto que estamos viendo aquí, que tiene untuosidad, es hematita en el fondo, ¿ya? Es hematita, pero que tiene esta característica bien especial, y por eso no la llaman hematita, sino que la llaman fierro oligisto. Porque la hematita es roja y tiene brillo terroso, brillo terroso. Otra propiedad importante de los minerales es la solubilidad. O sea, cómo yo puedo diluir un mineral en en alguna solución, ¿ya? En algún diluyente. Por ejemplo, la sal se diluye fácilmente en el agua, ¿cierto? La sal común. El azúcar también. Entonces hay minerales que son solubles en agua, otros son solubles a ácidos, ¿ya? Por ejemplo, los metales son solubles al ácido. Por ejemplo, la calcita, que estamos viendo acá, aparentemente una calcita, o puede ser una alita también, pues son muy parecidas. Eh, si una alita es, como le dije, cloruro de sodio. Si es caliza, es carbonato de calcio, y el carbonato de calcio con un clorhídrico, con ácido clorhídrico diluido, si yo le tiro gotas sobre la caliza, va a empezar como a efervecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque se diluye en un ácido. Uno, al tirarle gotas de ácido clorhídrico diluido, al dejar caer gotas sobre la superficie de una caliza o carbonato de calcio, desde el punto de vista químico, este empieza a desprender CO2, ¿ya? Reacciona con la caliza y desprende CO2, ¿ya? Carbonato de calcio es esto, ¿cierto? Tengo el calcio y los carbonatos son estos, CO3, ¿ya? Eso es caliza o carbonato de calcio. Entonces, cuando yo le agrego ácido clorhídrico diluido, lo que desprende es CO2, ¿ya? Por lo tanto, esta molécula empieza a disgregarse, ¿cierto? Y desprende CO2, por lo tanto me va quedando CO solamente, ¿ya? CO. Otras propiedades. Hay minerales que tienen un olor característico. Casi todos los minerales con azufre tienen un olor característico cuando los calentamos. También el mismo azufre, al calentarse, desprende un olor que tiene que ver con moléculas, ¿cierto?, de azufre que están saliendo al aire. En la pirita pasa lo mismo, en la marcasita. La pirita es un sulfuro de hierro, la marcasita no recuerdo qué es lo que era, ¿ya? Pero lo importante es que tiene azufre. Entonces sale un olor sulfuroso.
cuando calentamos minerales que contienen azufre, incluyendo el mismo azufre. Entonces, hay minerales que tienen olor, hay otros que tienen sabor incluso. Por ejemplo, la sal sabemos que es salada, ¿cierto? La sal común. Pero hay otros minerales como el bicarbonato de calcio, que también es salado, ¿ya? Hay otros que son amargos, que tienen sabor amargo. Entonces los podemos caracterizar también por olor, sabor. Propiedades que dependen de la luz. Propiedades que dependen de la luz. Estas son propiedades de los minerales, ¿cierto? Y depende de la luz. El color, el brillo, la raya, el juego de colores, el tono azulado y el asterismo. Vamos a ir viendo cada una, así que les va a quedar claro. Bueno, el color básicamente tiene que ver cómo yo veo un mineral o un objeto. Y cuando yo veo un objeto rojo, una polera roja, por ejemplo, o un auto rojo, significa que está hecho con un material, puede que sea la pintura de ese material, es capaz de absorber todas las radiaciones electromagnéticas, o sea, todo el espectro de la luz visible, menos la de ese color, menos la del rojo, ¿ya? Entonces lo que nos llega a la retina a nosotros es el color rojo. Cuando yo veo algo azul, significa que absorbe todas las radiaciones electromagnéticas, todo el campo de la luz blanca, menos esa tonalidad de azul que estoy viendo, ¿ya? El negro absorbe todo, absorbe todas las radiaciones electromagnéticas, todas las radiaciones electromagnéticas. Eso significa que se va a calentar, ¿cierto? El color negro, perdón, el color negro, las cosas negras se tienden a calentar. ¿Por qué? Porque absorben toda la luz, ¿ya? Y la luz es como que produce un roce sobre la materia y hace que se calienten las cosas. La luz, al impactar un cuerpo, lo que hace es excitar las moléculas, ¿cierto?, de ese cuerpo. Entonces se tiende a calentar. Especialmente si es negro, ¿por qué? Porque el negro no refleja nada, absorbe todas las radiaciones electromagnéticas, por eso uno lo ve negro, ¿ya? No hay reflejo. El blanco al revés, el blanco es blanco, ¿por qué? Porque refleja todo el campo de la luz visible, lo refleja, por eso uno ve las cosas blancas. Significa que están hechos con un material, que puede ser pintura, puede ser la ropa, ¿cierto? Que tiene, no sé, pues se le aplicó algún químico para que sea blanco, y al ser blanco significa que la materia refleja toda la luz que le llega, ¿ya? Para hablarlo en términos más simples, refleja toda la luz que le llega. Cuando uno combina todos los colores del arco iris, uno obtiene el blanco, no sé si lo sabían. El brillo tiene que ver básicamente con dos brillos, el brillo metálico y el brillo no metálico, ¿ya? El brillo metálico es el típico, ¿cierto? Cuando uno ve el cromado de un parachoque, cuando uno ve una moneda, tiene brillo metálico, siempre y cuando no esté oxidada, ¿cierto? Cuando ve un anillo, ¿cierto? Es brillo metálico. Pero también hay cosas que tienen brillo no metálico, ¿cierto? Como cuando uno ve un terrón de tierra, cuando uno ve, por ejemplo, la hematita, cuando uno ve cualquier otra cosa que no brille como metal, se le dice brillo no metálico. Pero dentro de ese brillo no metálico hay varios tipos de brillo que vamos a ir viendo más adelante. Hay brillo nacarado, brillo oleoso, brillo terroso, ¿ya? Brillo satinado. Hay distintos tipos de brillo, de acuerdo a lo que aparentan. La raya, como les decía, tiene que ver con, ya imagínense que esta pizarra es una placa de porcelana, ¿ya? Y yo voy a pasar hematita sobre esa placa de porcelana. Si yo paso hematita sobre la placa de porcelana, como la placa de porcelana es más dura, va a quedar una raya roja. ¿Ya? Entonces uno dice que la raya es roja. Significa que la hematita es más blanda que la porcelana, y al pasar un trozo de hematita sobre la porcelana blanca, se desprende cierto material de la hematita que queda en forma pulverizada sobre la placa de porcelana. Es el mismo efecto cuando uno pasa una tiza sobre el pizarrón, es lo mismo, ¿ya? Queda una raya blanca, ¿cierto?
¿Por qué? Porque hubo un desprendimiento de partículas de yeso que quedaron pegadas, adheridas a la superficie del pizarrón. Aquí es lo mismo. Eso es la raya. Entonces tiene que ver cómo un material más duro hace que se desprendan partículas finas, ¿cierto?, de un material más blando, ¿ya? Sea que yo aplique el material duro sobre el material blando, o sea que yo aplique el material blando sobre el material duro, ¿ya? Juego de colores también tiene que ver como cuando uno mueve, por ejemplo, la piedra luna, o cuando mueve otros minerales como el ópalo, el ópalo ojo de tigre. Da la idea como que parte de la luz se refleja y otra no, en distintos ángulos, entonces se produce como un juego de colores, ¿ya? Tiene que ver cómo se ve reflejada la luz en ese cuerpo. Después tenemos el tornasolado, que es algo parecido también. Por ejemplo, no sé si han visto, se han fijado en el pecho de las palomas, la paloma común y corriente, esa media gris que anda por todos lados. El pecho paloma, cuando uno lo mira de distintos ángulos, como que cambia de color, no sé si se han fijado. Eso es tornasolado, ¿ya? Y también se podría decir que es juego de colores, eh, porque se ve medio azul, de repente se ve medio púrpura, de repente se ve medio verde. Son con los colores que tiende a reflejar, ¿cierto?, el pecho paloma. Hay un mineral que le dicen pecho paloma a los mineros que se llama bornita, porque tiene esa apariencia, como el pecho de paloma. Es un poquito que voy a ir a sonarme ya, los tiro bien. Y el asterismo lo vamos a ver más claro mostrando una imagen de minerales que tienen asterismo, que tiene que ver cómo se refleja la luz también, y tienden a reflejar como un asterisco, ¿ya? Como un asterisco. Es eh, una, como una estrella de 6 puntas, ¿ya? Es un asterisco. Ahí está la definición de color, ¿cierto? Emisión energética de fotones con determinada longitud de onda, como respuesta a la excitación de una energía exterior. Esa energía exterior es la luz, ¿cierto?, que impacta sobre un cuerpo. Y tienen que ver con fotones, ¿cierto?, que se reflejan y te llegan a la retina. Esta es una definición súper física, ¿cierto? Emisión energética de fotones con determinada longitud de onda como respuesta a la excitación de una energía exterior, que en este caso es la luz, que está impactando sobre un cuerpo y yo lo veo amarillo o lo veo azul como el mineral que está arriba. El color de un mineral se debe a que cuando la luz incide sobre él, éste absorbe ciertas longitudes de onda, y el color es el resultado de la combinación de longitudes de onda que llegan al ojo, ¿ya? Y el color es el resultado de la combinación de longitudes de onda que llegan al ojo, o sea, de la luz de determinada longitud de onda que te llegan a la retina, por eso uno lo ve de un determinado color. Es bien interesante porque si uno ve algo negro, significa que absorbe toda la luz, ¿ya? Toda la luz. O sea, se podría decir que está iluminado, ¿cierto? Y el blanco es blanco, ¿por qué? Porque refleja toda la luz, es como un espejo. Entonces, repito, el color de un mineral se debe a que cuando la luz incide sobre él, este absorbe ciertas longitudes de onda, no solamente un mineral, cualquier cosa de color, ¿ya? Y el color es el resultado, el color que nosotros vemos, es el resultado de la combinación de longitudes de onda que llegan al ojo. Porque hay colores que son producto de una combinación, ¿cierto?, de dos o más colores.
Por eso dice, y el color es el resultado de la combinación de longitudes de onda que llegan al ojo. En el caso del rojo, es una sola longitud de onda, ¿cierto? Que te llega al ojo, que es la longitud de onda del rojo, o la frecuencia del rojo. Uno puede hablar, cuando habla de ondas, estamos hablando de ondas electromagnéticas, puede hablar o de su longitud de onda, o de la frecuencia. No sé si esto fuera el eje de las abscisas, uno habla de longitud de onda, perdón, uno habla de longitud de onda cuando esa sería la longitud de onda, esta distancia que hay de aquí a acá, ¿ya? Cuando comienza un ciclo nuevamente, esa es la longitud de onda. Se simboliza con la letra lambda, generalmente. No es lambda, pero bueno, esa es la longitud de onda. Y la frecuencia tiene que ver con cuántas veces pasa una onda por segundo, ¿ya? Sobre el eje de la abscisa, ¿ya? Entonces hay ondas que son con poca longitud de onda, por lo tanto tienen alta frecuencia. Hay otras ondas que son de gran longitud de onda, por lo tanto tienen poca frecuencia, ¿cierto? ¿Ya? Pocos ciclos por segundo. Un ciclo es cuando se pasa de pic a pic, o de pic bajo a pic bajo, o cuando intersecta nuevamente en la misma posición para comenzar nuevamente una onda. Entonces, entre más ciclos haya por segundo, se dice que la onda es de mayor frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, si la longitud de onda es amplia, tiene poca frecuencia, ¿cierto? La frecuencia es baja, ¿ya? Aquí pasaron 1, 2, 3, 4, si esto fuera un segundo, por ejemplo, en tiempo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 prácticamente, 5 Hz, pero acá hay uno solamente, y si fuera esto un segundo, sería 1, ¿cierto? 1 por segundo, menos de 1 por segundo. Eso más o menos para que tengan idea de lo que es la frecuencia y la longitud de onda. Cuando hablamos de una frecuencia, estamos implícitamente hablando de longitud de onda. Cuando hablamos de longitud de onda, estamos implícitamente hablando de frecuencia, ¿ya? Eso es física, algo que se llama, bueno, en este caso estamos hablando de óptica. La luz es una radiación electromagnética, por eso se comporta como onda. Se dice que hay minerales idiocromáticos, minerales que tienen colores característicos y fijos debido a su composición, ¿ya? Debido a su composición, entonces tienen colores característicos. Arriba, por ejemplo, a la derecha, tengo una azurita, un mineral muy bello, que es de color azul, y es medio transparente, ¿ya? Deja pasar parte de la luz. Abajo tengo un mineral verde, que también es un óxido de cobre. Y ese mineral verde se llama malaquita, ¿ya? Hay varios minerales verdes, no crean que solamente el mineral verde, cuando ven un mineral verde todos son malaquitas, ¿ya? No, no es así. Tenemos la crisocola también, como les había hablado antes, cuando vimos lo que era un pórfido cuprífero, perdón. Tenemos dentro de los minerales verdes, tenemos, por ejemplo, la crisocola, voy a escribir los minerales verdes acá, y crisocola, un mineral verde, óxido de cobre. Tenemos la malaquita, uno los podría confundir si no los conoce bien desde el punto de vista físico. También tenemos la atacamita, que también es un mineral verde, ¿ya? De cobre. Todos esos son óxidos de cobre, crisocola, malaquita, atacamita. Y si tuviéramos solamente esa imagen, podríamos confundirlo, ¿ya? Y el de arriba es azurita. Y también dentro de los azules no hay solamente azurita, sino también está la chalcantita. Azurita y chalcantita.
Algunos lo escriben como calcantita, pero originalmente era chalcantita, ¿ya? Entonces, los minerales que tienen colores característicos y fijos debido a su composición se llaman idiocromáticos. La hematita es roja, por ejemplo, la hematita es roja, la limonita es amarilla, ¿ya? También son minerales idiocromáticos. Tienen átomos de un determinado elemento dentro del mineral que les da un color característico por el cual son identificables. ¿Qué significa? Que ese material, esa materia, absorbe toda la luz blanca excepto la del azul que estamos viendo. Con el verde pasa lo mismo, ¿cierto? Absorbe todas las longitudes de onda de la luz blanca menos las características que me permiten ver eso de color verde, ¿ya? Ahí está la fórmula de la malaquita y la fórmula de la azurita. Ambos son óxidos de cobre. Si se dan cuenta, además de ser óxidos, son carbonatos. La malaquita tiene CO3 y una molécula de carbonato, y abajo también tengo dos moléculas de CO3, o sea, también es un carbonato. ¿Qué significa eso? Que si yo le tiro gotas de un ácido diluido como el ácido clorhídrico, va a empezar a efervecer también, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan de lo que estamos hablando? Guillo. No, profe. Variación, ya. Variación del color, eso hablamos de halocromáticos. Cuando los minerales tienden a variar de color, halocromáticos. Por ejemplo, eso que tenemos ahí es una anfíbole llamada tremolita, anfíbol tremolita. Ahí está la fórmula, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo que se aprendan las fórmulas de memoria ya, pero por ejemplo tienen que saber identificar un óxido de un sulfuro de cobre, por ejemplo, como mínimo. Sustitución parcial de elementos propios de los minerales. ¿Ya? Hay elementos que conforman la celda unitaria. Ya imaginemos que es un átomo original de calcio, pero se intercambia por uno de otro material, por ejemplo, de hierro o de magnesio. Es un ejemplo solamente, ¿ya? No estoy diciendo que eso ocurra. Entonces, ese mineral toma otra tonalidad, ¿ya? Entonces, esta anfíbola y tremolita se ve medio verdoso, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tiene magnesio, ¿ya? Magnesio. El átomo de magnesio no es uno solo, son 5 átomos de magnesio en la celda unitaria, hacen que se vea verde. Entonces es una sustitución parcial de elementos propios de los minerales. Entonces, si yo tuviera una celda unitaria, voy a hacer la celda unitaria más básica, que es la cúbica, como ejemplo solamente, para entender lo que es la sustitución. No estoy diciendo que siempre ocurra en la cúbica, ojo con eso. Imaginemos que esa es la red plana, ¿cierto? De un sistema cristalino cúbico, ¿ya? Entonces, en esa red plana, este átomo se cambia, por ejemplo. Después se cambia acá y sigue igual los azules, ¿ya? Entonces, un intercambio, ¿cierto? Del átomo que era azul por uno rojo. Aquí lo mismo. Entonces, eso hace que un mineral, por ejemplo, característico, tome otro color. Por ejemplo, el diamante tiene distintos colores, no sé si ustedes lo saben. El cuarzo tiene distintos colores. ¿Por qué? Depende de la impureza que tenga. Pero a veces esa impureza es una anomalía reticular como el que estamos viendo ahora, que hubo un intercambio, una sustitución, y a veces tiene que ver con trozos de algún material que se insertan entre medio, ¿ya? Voy a borrar acá este colorcito y lo voy a dejar como que estuviera azul todavía, ¿ya? Como que no hubiera habido el intercambio. Como que no hubiera habido el intercambio. Ya estoy viendo una cara del mineral, pero entre medio de esa cara se aloja, por ejemplo, un trozo de algo. Se aloja un trozo de algo. Se aloja un trozo de algo, ¿ya?
no en la celda misma, sino entre las celdas, ¿ya? Entre las celdas, no conformando la celda misma, sino entre las celdas, ¿ya? Entonces no está hablando de átomos, sino de trozos de algo, más que un átomo, ¿ya? De hecho, la dibujé ahí chico, pero también es un error, debería ser mucho más grande, porque estamos hablando de un material rosado, ¿cierto? Entonces lo voy a dibujar más grande para ser más específico. Es como que entre medio de todas esas celdas unitarias, ¿cierto? Se quedaran alojados trozos de un material rojizo, ¿ya? O que se ve rojo. Entonces aquí vuelve a ver la celda unitaria, ¿cierto? Entonces aquí no hay una sustitución atómica, sino que hay algo en el intersticio, hay algo que está intersticialmente, una palabra medio complicada, significa que se alojó, ¿cierto?, entre las celdas unitarias, ¿ya? Entre las celdas unitarias. Entre las celdas unitarias, no está como un elemento que se metió a la celda unitaria, ¿sí? ¿No? Está fuera de la celda unitaria, pero como las celdas unitarias están siendo atraídas unas con otras, queda atrapado, si se puede decir, ¿ya? Esas son impurezas, impurezas. Eso le ocurre, por ejemplo, a los diamantes y al cuarzo, que dependiendo de la impureza que tengan, le da una tonalidad, un color distinto. Esa impureza que le estoy hablando, que no es una sustitución atómica, no es una sustitución atómica como dibujé al principio, cuando pasé los átomos azules a rojos, le dan esa tonalidad específica, ya sea al cuarzo o a un diamante. Hay diamantes rosados, por ejemplo, que hay una impureza que lo hace ver rosado. El diamante debiera ser transparente, cristalino, ¿ya? El típico. Si fuera solamente que tuviera carbón, así sería. No sé si me están siguiendo o necesitan alguna aclaración, dudas, preguntas. Pequeñas cantidades de impureza química. Aparecen átomos de otros elementos incrustados en la estructura, ¿ya? Pueden ser moléculas, no necesariamente átomos. Aparecen átomos de otros elementos incrustados en la estructura. Por ejemplo, el oxígeno que está en el agua, del cual utilizan los peces para vivir, no eh, eh, es el oxígeno que tiene la molécula de agua. Cuando uno habla de H2O, los peces no se alimentan de ese oxígeno, del que conforma la molécula de agua. Los peces utilizan oxígeno que ha sido atrapado por el agua, ¿ya? Atrapado por la red de moléculas que conforman el agua. Es una red dinámica, ¿cierto? Que se mueve, no es como la de los minerales. Por eso cuando uno se mete a la piscina, salen burbujas, ¿cierto? Porque uno está ingresando oxígeno entre el agua. Ese mismo oxígeno en pequeñas cantidades, cuando hay movimiento, por ejemplo, de un río, o en una pecera uno tiene una bomba, ¿cierto?, que está tomando agua y botándola, uno está oxigenando el agua, ¿ya? Entonces el oxígeno, el O2 que nosotros respiramos, que está en el aire, queda atrapado en, digámoslo así, el fluido, queda atrapado en el fluido, o sea, en el agua. Pero rápidamente se sale porque no está atrapado atómicamente. ¿Se entiende? Algo parecido ocurre con los minerales. Aparecen átomos de otros elementos incrustados en la estructura. Tenemos cromóforos, minerales cromóforos, que dan colores distintos, ya por ejemplo el hierro, el manganeso, el cobre, el cromo, el cobalto, el níquel y el vanadio. Todos esos son cromóforos, elementos traza en los minerales. Elementos traza significa que están en muy poca cantidad y absorben la luz intensamente, causando el cambio de color en el mineral. Entonces, dependiendo si un mineral cristalino, como por ejemplo el cuarzo o el diamante, tienen hierro, manganeso, cobre, cromo, cobalto, níquel o vanadio, le va a dar una tonalidad distinta. Están en muy bajo porcentaje, por eso uno habla de elementos traza. Están en menos de un 0,01%. Absorben la luz intensamente, causando el cambio de color en el mineral. Por ejemplo, el corindón rojo, que ya lo habíamos visto, ¿cierto?
corindón rojo, se lo voy a mostrar de nuevo, para que lo recuerden. Ahí está, me pasé. Es el corindón rojo. Es un rubí, básicamente, un rubí. La gente en joyería lo conoce como rubí, no lo conoce como corindón rojo. Es un mineral precioso, ¿cierto? Poco común, por eso es valioso, no se encuentra fácilmente, es muy duro, se puede pulir, ¿cierto? Y uno lo pule así con caras para dejarlo como un cristal. Y bueno, antes los relojes se hacían con rubí, no sé si ustedes saben, los relojes mecánicos de antes se hacían con rubí, pero en los 80 fueron reemplazados por los relojes de cuarzo. Hoy en día todos los relojes son de cuarzo, ¿ya? La gran mayoría. Significa que la mecánica que tienen los relojes, en vez de ocupar rubí, para evitar el roce entre las partes metálicas, ocupan cuarzo, que es mucho más barato que el rubí. Pero antes los relojes utilizaban, se hacía un orificio, por ejemplo, en un engranaje, porque tiene pequeño engranaje, y se colocaba un rubí, para evitar el roce y el desgaste de las partes mecánicas. Pero hoy en día se coloca cuarzo, mucho más barato. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces el corindón rojo se da cuando hay cantidades suficientes de cromo. Se da cuando hay cantidades suficientes de cromo, que era uno de los cromóforos, ¿cierto? Que le da característica a los minerales cristalinos, y por eso se ve rojo, porque tiene cromo. El corindón azul, desde el punto de vista químico, es lo mismo, pero la impureza en este caso no es cromo, sino que es hierro y titanio. Por eso dice cantidades mínimas de hierro y titanio hacen que el corindón se vea azul. Corindón azul, la gente no habla de corindón azul, joyero me refiero, sino habla de zafiro azul, zafiro azul. ¿Y eso quién se lo da? Las mínimas cantidades de átomos de hierro y titanio que tiene. El corindón rojo se lo da las mínimas cantidades de cromo, acuérdense que son elementos traza, en un corindón hacen que se vea rojo y la gente lo conozca como rubí. Pequeñas agujas o laminillas. Bueno, ahí está mostrando un mineral de cuarzo, dos minerales de cuarzo si no me equivoco, y algunos tienen elementos que hacen que tomen otro color, ¿ya? Esas son las pequeñas agujas o laminillas. Por ejemplo, este mineral de cuarzo, o puede ser también un mineral de selenita, que puede ser yeso, pues se ven muy parecidos si uno no los toca y no los pesa, se ven muy parecidos. Lo mismo la calcita. Tiene algo que hace que se vea verde, ¿cierto? Algo que hace que se vea verde. Esas son las llamadas, ya no estamos hablando de impurezas químicas, ¿ya? Estamos hablando de inclusiones. O sea, están como lo que le dibujé, esos trozos rojos que estaban entre la red, o como el oxígeno en el agua, esos serían como inclusiones, ¿ya? Que no están dentro de la celda unitaria y son de otros minerales. Por ejemplo, en el cuarzo normal se ve así como el que está a la izquierda, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a veces tiene inclusiones de oro. Son agujas de oro que le llaman los mineros. Agujas de oro. ¿Por qué? Porque las vetas cuarcíferas son las que tienden a tener oro. Entonces, la mayoría de los yacimientos de oro, por ejemplo, acá en la quinta región, los que se han encontrado en la Campana, en el Cerro Vizcacha y en otros cerros, el Roble, son vetas de cuarzo aurífero. Se le dice vetas de cuarzo aurífero. Son vetas de cuarzo con inclusiones de oro, ¿ya? Básicamente. No sé si agrandamos imagen. Esos puntitos, por ejemplo, podrían ser inclusiones de oro, ¿ya? Esos puntitos que están ahí. Aquí hay un defecto en la estructura cristalina ahora. Defectos en la estructura cristalina que hacen que los minerales sean halocromáticos. ¿Se acuerdan que estamos viendo los halocromáticos? Ahí. Variación del color. Por impureza, por inserciones, por inclusiones. Defectos en la estructura cristalina o imperfecciones reticulares.
Las imperfecciones reticulares pueden ser debidas a espacios vacíos o a la presencia de iones extraños. Eso sí tiene que ver como con lo que dibujé en una red plana, ¿cierto? Cúbica. Como ejemplo, ¿se acuerdan que hice esto? Se supone que todos los azules son el mismo átomo, ¿ya? Estamos viendo la red plana, ¿cierto? No la estoy viendo en 3D. Entonces puede ocurrir, ¿ya? Que cada cierta cantidad de celdas, uno de los átomos se intercambie por otro. Eso ocurre cuando fosiliza algo también. Cuando hay una fosilización de un material orgánico, como una hoja, como un insecto, como un hueso, se produce un intercambio iónico, ¿ya? Entonces, un átomo se intercambia por otro. Entonces, imaginemos que estos son los que se intercambian, ¿ya? Entonces, aquí habrían otros átomos. Ese es el intercambio iónico, que son átomos que tienen características similares al original, por eso se pueden insertar ahí, y pasan a ser parte de un defecto de la estructura cristalina, ¿cierto? O imperfecciones reticulares. Las imperfecciones reticulares pueden ser debidas a espacios vacíos, puede que esos átomos no desaparezcan, o por un intercambio de otro ion semejante, o a la presencia de iones extraños como esos rojos que dibujé yo. Esto puede ser causa de la luz blanca sea absorbida selectivamente. Esto puede ser causa de que la luz blanca sea absorbida selectivamente. O sea, puede que esos iones se intercambiaron por esos iones rojos, que son iones extraños, ¿cierto?, a la red, hace que la luz blanca se refleje de distintas formas, ¿cierto? Esto puede ser causa de que la luz blanca, que es la luz que con la cual miramos, ¿cierto? Nosotros vemos dentro del espectro de la luz blanca, que va del rojo al púrpura, ¿ya? Del rojo al púrpura va la luz blanca. Ese es el espectro de la luz blanca. Después del rojo viene el infrarrojo, que no es visible a nuestra vista, y después del púrpura viene el ultravioleta, ¿ya? Eso tampoco son visibles a nuestro ojo. Entonces esto puede ser causa de que la luz blanca sea absorbida selectivamente. Entonces uno ve distintos como tonalidades, ¿cierto? Esta parte es como media naranja, esta es como más roja. Esto podría ser un cristal de cuarzo que tiene imperfecciones reticulares y por eso se ve así, ¿ya? Halocromáticos, ¿se acuerdan? Estamos viendo los halocromáticos. Entonces ahí a la izquierda tengo cristales de roca, que es cuarzo. El cristal de roca es cuarzo. El cristal de roca es cuarzo. En este caso estamos viendo cristales de roca ahumados, así se les llama. Ahumados, ¿ya? Es como que tuvieran humo por dentro. Y eso es debido a que hay ciertos elementos que están dentro de esa matriz reticular que hacen que se vea ahumado, ¿ya? Son impurezas. Después viene otro mineral de cuarzo y que hace que se vea blanco lo que tiene como impureza, blanco. Y después tenemos el mineral de cuarzo común y corriente, el que está a la derecha, ¿cierto? Este es el típico, ¿cierto? Este no tiene impurezas, por eso es transparente. Este tiene impurezas que hacen que se vea blanco, este tiene impurezas que hacen que se vea ahumado, y este tiene impurezas que hacen que se vea medio cafezoso, ¿cierto? Y no tan transparente como los otros. Este tampoco es tan transparente si se dan cuenta, el blanco. Este tampoco es tan transparente. Y hace que se vea, esa impureza hace que tome esa tonalidad medio cafezoso, ¿ya? Y abajo tengo una amatista, que también es cuarzo, pero que tiene una impureza que hace que se vea lila o púrpura, ¿ya? Entonces cuando vean amatista, ustedes tienen que saber que es cuarzo, ¿ya? Hay varios cuarzos, como el ópalo, este podría ser un ópalo, por ejemplo, el ópalo, está el ónix, hay varios tipos de cuarzo distintos que toman otro nombre debido a lo diferente que son. La amatista, por ejemplo, nadie la trata de cuarzo, se llaman amatista, ¿por qué? Por la tonalidad que tiene, ¿cierto? Lila o púrpura. Pero básicamente todos estos que están acá son cuarzo.
Este no tiene impureza y los demás sí. Pero esas impurezas hacen que a veces sea el mineral más valioso, ¿ya? Porque la amatista la gente la valora más que el cuarzo típico, ¿cierto? Lo mismo el diamante rosado y otros minerales que toman otro color, ¿cierto? Debido a las impurezas que pueda tener. ¿Qué es lo que es el brillo? Aspecto que presenta la superficie lisa de un mineral cuando se refleja la luz. Aspecto que presenta la superficie lisa de un mineral cuando se refleja la luz. Es el resultado de la acción conjunta de diversos efectos ópticos, como la reflexión, absorción y dispersión de la luz en la superficie de un mineral. Entonces, cuando uno ve un brillo determinado de un mineral, es porque hay aspectos ópticos como la reflexión, absorción y dispersión de la luz que hacen que se vea así la superficie de un mineral. El brillo debe ser estudiado sobre superficies planas, no oxidadas y limpias, ¿ya? O sea, cuando hablamos del brillo, por ejemplo, de algún mineral, la superficie debe estar limpia y no oxidada, para hablar del brillo característico, ¿ya? Abajo tengo un mineral, ¿cierto? Que tiene un brillo especial, si se dan cuenta. Un brillo como oleoso, ¿ya? Un brillo como que estuviera con aceite el mineral. A ese le llaman brillo oleoso, ¿ya? O resinoso también le llaman, brillo resinoso. El brillo de los minerales puede ser de dos tipos, metálico y no metálico. Como les dije antes, ¿se acuerdan? Hay brillo metálico y no metálico. Y dentro de los no metálicos hay varios distintos. El metálico tiene brillo como que fuera de un metal el mineral, como cuando uno ve la pirita o la calcopirita, tienen brillo metálico, ¿ya? La magnetita también tiene brillo metálico, es un óxido de hierro. Y las cosas metálicas típicas también tienen brillo metálico, ¿cierto? Como por ejemplo un parachoque cromado, un reloj cromado, ¿cierto? Tienen brillo metálico. El brillo no metálico hay varios, como les dije, está el vitrio, resinoso, graso, adamantino, nacarado y sedoso. Dentro del el brillo vitrio, quiero decir, el brillo vitrio, es el aspecto de vidrio, ¿cierto? Tiene como un brillo típico del vidrio, por eso se llama vitrio. Tiene el reflejo del vidrio, dice. El cuarzo, por ejemplo, tiene brillo vitrio. La turmalina tiene brillo vitrio. También está el brillo resinoso. Tiene el aspecto de la resina. Tiene el aspecto de la resina. La resina es como cera, ¿cierto? ¿Quiénes tienen ese brillo? La blenda y el azufre. La blenda y el azufre. El mineral que vimos antes, si no me equivoco, es blenda. Ese es blenda, si no me equivoco. Entonces, ese brillo es resinoso. En otras partes aparece como oleoso. El brillo graso. Perdón, el brillo graso es el que decía yo como brillo oleoso. El brillo graso parece estar cubierto de una delgada capa de aceite. El mineral que estoy mirando parece estar cubierto de una delgada capa de aceite. Un ejemplo de eso es el mineral llamado serpentina. Serpentina. Eso tiene brillo graso. Adamantino es el aspecto que tienen los diamantes, ¿cierto? Reflejo fuerte y brillante como el del diamante. Ese es el brillo adamantino, ¿ya? Si uno mira un diamante con lupa, vas a dar cuenta que hay como brillitos internos que hacen que, no es que tenga brillitos internos, pero al moverlo es como que reflejaran luz, como que reflejaran luz, como que hubieran estrellas metidas dentro del diamante, por llamarlo así. Ese es el brillo adamantino. Hay varios minerales que tienen el brillo adamantino, ¿ya? Uno de ellos, los voy a nombrar acá, uno de ellos es el cinabrio y también la atacamita. ¿Ya? Ambos tienen brillo adamantino. También se le llama diamantino ese brillo, ¿eh? En algunos libros, en vez de decir adamantino, dice diamantino. Entonces, el reflejo fuerte y brillante como el del diamante.
La cerucita, un ejemplo, el cinabrio, otro, la atacamita, otro ejemplo. Nacarado, o sea, se parece al nácar. Aspecto iridescente de la perla. No sé si han visto las conchas de ostras, cuando uno las mueve así, para reflejar la luz en distintos ángulos, tiene brillo como que cambiara de color, ¿cierto? En algunas partes. Ese es el brillo o aspecto iridiscente, parecido al de la perla. Entonces uno habla de brillo no metálico, nacarado. Pero no es necesario decir brillo no metálico nacarado, basta decir brillo nacarado. Aspecto iridiscente como el de la perla. La perla tiene ese aspecto iridiscente. En superficies paralelas a la exfoliación, el talco tiene también brillo nacarado, el talco. Sedoso como la seda. Entonces hay minerales que se ven de un aspecto sedoso, como cuando uno mira la seda. El satín, cuando uno dice brillo satinado, es el mismo que el brillo sedoso. Brillo satinado o brillo sedoso es lo mismo, porque el satín es una tela más barata, ¿cierto?, que la seda, pero tiene el mismo aspecto, el satín. Se observa en agregados paralelos de fibras finas. Por ejemplo, en el yeso fibroso tiene brillo sedoso o brillo satinado. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Yo puedo tomar agüita. No hay preguntas. Entonces, sigamos con la otra lámina. Entonces, hay varios tipos de brillo, que hay varios tipos de brillo que se da en los minerales no metálicos. Los que tienen brillo no metálico, ojo, los que tienen brillo no metálico. Estamos hablando del brillo no metálico. Entonces, dentro de eso tenemos el brillo vítreo, el brillo resinoso, el brillo graso, el brillo adamantino o diamantino, el brillo nacarado, y el brillo sedoso o satinado. La raya, como les había dicho antes, tiene que ver con partículas finas del mineral más blando, ¿ya? Esa raya se prueba en una lámina de porcelana como la que tenemos a la derecha, ¿ya? Una lámina de porcelana, la porcelana es dura, ¿ya? Debe estar con 5,5, 6 más o menos en la escala de Mohs, por lo tanto si paso un mineral más blando sobre ella, va a dejar una raya característica de cada mineral, ¿ya? Entonces hay rayas negras, rayas rojas, como medias rosadas, rayas café, ¿ya? Cada mineral tiene una raya característica. Ahí está mostrando una pirita a la derecha, a la izquierda hay una pirita, ¿cierto? Si yo la paso por la lámina de porcelana, va a dejar una raya característica que, si no mal recuerdo, es verde. Entonces, para ver la raya característica de un mineral, uno tiene que pasarlo por una superficie más dura, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre el mineral más blando va a ser rayado por el mineral más duro, o al revés, el mineral más duro siempre va a rayar el mineral más blando, como cuando pasa uno un cuarzo sobre el vidrio, o un cuarzo sobre el acero, ¿ya? Pero para medir la característica raya en un mineral, generalmente se pasa sobre una superficie como esa que está ahí de porcelana, ¿ya? Que es parecido a un azulejo, si se puede decir así. La raya de los minerales idiocromáticos, o sea, los que tienen un solo color, tiene generalmente el mismo color que el del mineral estudiado con un tono un poco más claro. Repito, la raya de los minerales idiocromáticos tiene generalmente el mismo color que el del mineral estudiado, pero con un tono un poco más claro. O sea, si el mineral es rojo, la raya va a ser rosada, por decirlo así. Si el mineral es verde, la raya va a ser verde suave. Los minerales halocromáticos tienen en general raya blanca o poco coloreada. ¿Se acuerdan que los halocromáticos son justamente halocromáticos porque tienen
una impureza en una cantidad muy pequeña, menos del 0,01%, que los hace tener una tonalidad distinta, ¿ya? Entonces la raya prácticamente es blanca o muy poco coloreada. Entonces la raya blanca, por ejemplo, la tiene el cuarzo, la tiene la amatista, la tiene el ópalo, ¿ya? La tiene el corindón, depende si es zafiro azul o rubí, ¿ya? Puede ser blanca o poco coloreada, ¿ya? Muy poco coloreada. ¿Por qué? Porque tiene cantidades muy bajas, ¿cierto?, de esa impureza que hace que se vea de otro color. Ahí tenemos un cinabrio, que es un sulfuro de mercurio. Un sulfuro de mercurio es el cinabrio. Si se dan cuenta, es bien hermoso. Ya tiene cristales muy parecidos al rubí, ¿ya? Pero tiene mercurio, y el mercurio es un veneno, ¿cierto? Es venenoso. Entonces eso es el cinabrio. Juego de colores, juego de colores. Interferencia de la luz en la superficie o en el interior de un mineral. Interferencia de la luz, ¿cierto?, que impacta la superficie de ese mineral o en el interior del mineral. A veces la luz atraviesa las primeras capas, ¿cierto?, del mineral y en el interior se refleja. Entonces, cambia el ángulo de luminosidad, ¿cierto?, al reflejarse. O el de incidencia, porque hay partículas internas que hacen que se reflejen más adentro. Entonces ahí tenemos un mineral que se llama piedra luna, le dicen, si no me equivoco, esa es piedra luna, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda está en bruto y a la derecha está pulida. Interferencia de la luz en la superficie o en el interior de un mineral cuando el ángulo de la luz incide, cambia. Entonces es algo así lo que ocurre. Bueno, más abajo se va a ver en un dibujo que hay por qué se produce eso. Entonces las primeras capas de luz como que atraviesan y después reflejan lo que tienen adentro, reflejan una tonalidad, hacen que se vea de una tonalidad distinta porque están en distintos ángulos, ¿cierto? Y además, debido a la diferencia de densidad entre el aire y el sólido, se produce una refracción de la luz. Entonces esto se llama juego de colores. Dependiendo, yo tomo el mineral este y lo muevo, ¿cierto? Voy a ver brillitos en distintas partes distintos. A eso se refiere con el juego de colores. Aquí también hay juego de colores. Este es un ópalo ojo de tigre. Bellísimo mineral, por lo menos a mí me gusta mucho. Muy lindo. Aquí está en bruto, sí, ya. Un ópalo ojo de tigre. Y lo que ocurre es lo que tienen ahí abajo. Entonces hay capas de luz que entran y se reflejan más adentro. Ya esto entró acá, se produce una refracción, ¿cierto?, por la distinta densidad que tiene, y después se reflejan de forma distinta. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces la luz se ve reflejada, pero internamente. Y algunos más profundos, algunos más en la superficie, y salen con distintos ángulos, y eso hace que se vea de esa manera, ¿ya? Esta es una red cristalina, ¿cierto? Y esta red, si la pueden ver, es una red que no es plana, ¿cierto? Está en 3D, en 3D. Cuando vemos la red plana, estamos viendo solamente un plano de la red. Aquí estamos viendo la red en 3D. Y está formado como capas, ¿se dan cuenta? Planos. En el caso que estamos viendo acá. Pero en general todas las redes cristalinas en 3D son como esto, ¿ya? Con la diferencia que no están separadas esas capas. Nuevamente ahí tenemos la piedra luna, un acercamiento, ¿cierto? Me imagino que alguno la ha visto. Y uno mueve ese mineral, ¿cierto? Y va cambiando de colores, rojo, azul, amarillo, miren, hermoso, ¿cierto? Lo bonito de la minería, porque tiene harto de joyería, si se puede decir así. Uno empieza a valorar los minerales.
Aquí habíamos visto una piedra luna, ¿cierto? Esta está más cerca, sí, la foto. Esto es berilio, berilio. Crisoberilio, el de la izquierda y el de la derecha es lo que le decía, ópalo ojo de tigre, ópalo ojo de tigre. Que lo teníamos acá en bruto, ¿cierto? El ojo de tigre se conoce como crocidolita fibrosa, y el berilio, ese en específico se llama ojo de gato, porque produce, cuando uno lo mira, ¿cierto? Se produce como lo típico del gato, ¿cierto? Y es la pupila así alargada, ¿ya? Entonces, todos estos minerales, por esas características bien específicas que son características del reflejo de su luz, hace que sean más valiosos, ¿cierto? Por ejemplo, el ojo de gato, ¿cierto? Tiene una apariencia sedosa que tienen algunos minerales cuando la luz se refleja en ellos. Lo mismo el ojo de tigre, apariencia sedosa que tienen algunos minerales cuando la luz se refleja en ellos. Hay algo parecido también en el sentido de que hay capas de luz que entran y otras no, ¿ya? Si se dan cuenta usted, hay una parte que entra la luz y más adentro se ve reflejada. Entonces, tenemos como ejemplo el ojo de gato y el ojo de tigre. Esto se llama tornasolado, tornasolado. Asterismo, ahí está el famoso asterismo. Se llama asterismo al efecto que se produce cuando la luz incide en el interior del mineral, dando lugar a una estrella de 6 puntas. Eso lo vemos en el zafiro y en el rubí, ambos son corindón. Pero fíjense que para que se produzca eso tiene que estar el zafiro azul o el rubí tiene que estar pulido, si se dan cuenta. Está pulido y redondeado, ¿cierto? Para que se dé este asterismo tiene que estar pulido y redondeado. En el caso del zafiro a la izquierda y en el caso del rubí a la derecha. Y ahí se produce el asterismo. Luminiscencia. Bueno, aquí a la derecha tenemos el espectro de las radiaciones electromagnéticas. Dentro de este espectro están las ondas de celular, están las ondas de radio, ya, no sé si ustedes saben que todas esas emisiones que se transmiten, el Wi-Fi, ¿cierto? El Bluetooth y muchas otras ondas que tenemos son parte del espectro de las radiaciones electromagnéticas. Lo que pasa es que no están dentro del espectro de la luz visible. Las ondas largas, las ondas cortas, las radios AM, FM, tienen que ver con distintas ondas, las ondas de radio, por ejemplo, las ondas de los celulares, que transmiten cierta información, son luz, básicamente. Pero dentro del aspecto no visible para los humanos. Entonces la luz visible está como les dije, entre el violeta o el púrpura y el rojo. Las de mayor frecuencia son las que están hacia abajo. Las de menor frecuencia están hacia arriba. La luz de mayor frecuencia tiende a calentar, ¿ya? La luz de mayor frecuencia tiende a calentar porque pasan más ciclos por segundo sobre la superficie. Por lo tanto, pueden quemar. Si se fijan, bajo el violeta está el ultravioleta. UVA, UVB. Esto nos daña la piel, ¿cierto? Nos daña el ADN de las células, porque es una luz de alta frecuencia. VC más alta frecuencia, ¿ya? UV lejanas, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos de la capa de ozono, si no nos quemaríamos y nos daría al poco tiempo cáncer a la piel. Hoy en día está muy debilitada la capa de ozono, por lo tanto les recomiendo que siempre estén colocándose bloqueador solar, ¿ya? Bloqueador sobre 30 para evitar el cáncer a la piel. Arriba a la derecha, perdón, arriba están el espectro de la luz visible de menor frecuencia. El rojo tiene menor frecuencia que el naranjo, el verde tiene mayor frecuencia que el amarillo, el azul tiene mayor frecuencia que el verde, ¿por qué? Porque la frecuencia va aumentando hacia abajo. Pero como va aumentando la frecuencia hacia abajo, hacia arriba va aumentando la longitud de onda. ¿Ves? Por ejemplo, la luz violeta está
más o menos en los 380 nanómetros. El azul verdoso entre 500 nanómetros. Estamos hablando de longitud de onda. O sea, la mayor longitud de onda la tenemos en los colores hacia arriba, y hacia abajo menor longitud de onda. Pero como hay menor longitud de onda, hay mayor frecuencia, de acuerdo al dibujo que les hice, ¿se acuerdan? Longitud de onda en nanómetros. Se dice que una cosa es incandescente cuando es el fenómeno de emisión de luz debido a la energía calórica, ¿ya? El rojo, por ejemplo, el metal, cuando está el rojo vivo. También existe un color blanco vivo, ¿ya? Que cuando el material está más caliente todavía que el rojo. Incandescencia, eso es la incandescencia, es el fenómeno de emisión de luz debido a la energía calórica. Luminiscencia es la transformación de ciertos tipos de energía. A eso se le llama luminiscencia, es la transformación de ciertos tipos de energía. Por ejemplo, un mineral, al ser rosado sobre el suelo, esa energía mecánica, ¿cierto?, se transforma en luz, ¿ya? De ser energía mecánica, al traspasar el mineral se puede transformar en luz, que va a emitir ciertas radiaciones. Entonces hablamos de cómo la energía mecánica se transforma en energía química, térmica o de radiaciones invisibles, ¿ya? La radiación ultravioleta es invisible a nuestro ojo. La infrarroja más arriba, ¿cierto?, también es invisible a nuestro ojo. Entonces me levanto esta cuestión. Ya. Uno habla de que como que esa materia tiene activadores, ¿ya? Luminiscencia es la transformación de ciertos tipos de energía, de mecánica a química, térmica o de radiaciones invisibles, en energía luminosa. Entonces la energía mecánica se transforma en energía luminosa, la química en energía luminosa, como que, por ejemplo, la química que tiene, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos insectos que emiten luz? ¿Los ubican en la noche? ¿Cómo se llama? La luciérnaga, ¿cierto? Entonces, la energía química que ellas tienen en su cuerpo les hace ser luminosas, ¿ya? Eso sería luminiscencia, ¿ya? La energía química, los elementos que conforman esa parte que se ilumina, se transforma en energía luminosa. Como es energía luminosa, también es radiación, ¿ya? Estamos hablando de radiación que no es dañina, obviamente. Toda la luz es radiación, ¿ya? Por eso uno puede meter cosas al microondas, ¿cierto? Se calientan porque uno lo que hace es excitar las moléculas del cuerpo que tienen agua, y eso hace que se caliente. Espectro de la luz visible, espectro de la luz visible, que es la luz que nosotros vemos, que es la luz blanca, van del 380 nanómetros a los 780 nanómetros, ¿ya? De los 380 a los 780 nanómetros. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, chiquillos? No, profe. Tipos de luminiscencia. Tenemos la triboluminiscencia, que es la luminiscencia que resulta del frotamiento en minerales. Por ejemplo, en la fluorita existe eso. Si uno frota ese mineral, por ejemplo, con un paño, se produce triboluminiscencia. Luminiscencia que resulta del frotamiento en minerales. Ese frotamiento hace que se exciten ciertas moléculas, ¿cierto? Y puedan emitir, por ejemplo, electrones, y eso hace que se vea como fluorescente. Termoluminiscencia se produce cuando el mineral es calentado, y también se produce una luminiscencia debido al calor, ¿cierto? Termoluminiscencia se produce cuando el mineral es calentado por debajo del punto de fusión, obviamente, ¿cierto? No lo voy a fundir. Se produce cuando el mineral es calentado por debajo del punto de fusión. Por ejemplo, cuando tenemos un metal al rojo vivo, ¿ya? Se produce termoluminiscencia. La fotoluminiscencia, luminiscencia que se produce cuando se ilumina un mineral o se somete a radiaciones invisibles, por ejemplo, la radiación ultravioleta, ¿ya? Que es de alta frecuencia, por lo tanto, como es de alta frecuencia, tiene baja longitud de onda. En las fiestas de los 80, yo soy ochentero, poníamos luces o ponían
fluorescentes o luces de ultravioleta, ¿cierto? En las fiestas, y no sé si han estado bajo la radiación ultravioleta y si los ojos se ven de distinto color. Todo lo que es blanco se ve de distinto color. Eso sería fotoluminiscencia. Se ven los dientes, se ven los ojos, se ven las pelusas que están en la ropa. Eso sería fotoluminiscencia. Luminiscencia que se produce cuando se ilumina un mineral o se somete a radiaciones invisibles de longitud de onda corta o larga. Cuando si estamos hablando de longitud de onda corta, estamos hablando, por ejemplo, de la radiación ultravioleta, ¿ya? Que es de longitud de onda corta, pero alta frecuencia. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Si no tienen ninguna duda, o si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Puedo hablar después con usted? ¿Cómo? ¿Puedo hablar después con usted? Después que Eh, se vayan todos. bueno, Un poquito. ya nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que tenga buen día. Igualmente.